Pero lo que tenemos ahora y el invitado que tiene en este momento Julia Santibáñez, discúlpenme, pero no lo tiene nadie. Ni Obama. Vaya, ni Obama. Pues así es, gracias, Pita. Efectivamente, está aquí en el estudio, en el foro del Ombligo de la Luna, Juan Villoro, que no necesita presentación, pero que sí quiero decir muy brevemente, él ha publicado novela, cuento, ensayo, crónica, teatro. Creo que lo único que me faltaría ver por ahí es, no sé, un unipersonal de teatro o algo por ahí, pero de ahí en fuera todo lo demás lo ha abordado Juan Villoro. Es sin duda uno de los más grandes escritores e intelectuales, no de México, sino de Hispanoamérica. Y vamos a platicar de su nuevo libro, su más reciente libro, El Vértigo Horizontal, publicado por Almadía, que tiene una portada preciosa de Alejandro Magallanes, y que yo le quité a mi libro para leerlo y luego se me olvidó volvérsela a poner. Juan Villoro, bienvenido al Ombligo de la Luna. Muy contento de estar contigo, Julia, como siempre. Muchas gracias, Juan. Oye, ¿qué es El Vértigo Horizontal? Es una suerte de chismografía urbana, hablas de que el sincretismo es nuestra forma de hacer ciudad, hay mucho de testimonio, pero también hay mucho de ensayo, es un híbrido sabrosísimo. Es una visión muy personal de la ciudad, porque yo creo que todas las ciudades del mundo pues se viven a distintas velocidades. Todos tenemos una ciudad íntima, la ciudad de nuestros recuerdos, la ciudad del primer amor, de nuestra escuela, de los recuerdos de nuestros padres, los amigos, donde hemos sufrido cosas, en las manifestaciones en las que hemos estado, los grandes acontecimientos, los miedos que hemos tenido en el terremoto, etcétera. Entonces, yo traté de dejar constancia de esa ciudad personal, pero al mismo tiempo también de una ciudad que nunca conoceré del todo, porque esta ciudad a su manera es como una asamblea de ciudades, hay muchos Méxicos, ¿no? Es como un país, ¿no? Totalmente, y entonces nunca acabaremos de conocerlo, ningún taxista recorrerá jamás todas sus calles, pero hay lugares a los que yo voy más bien como cronista, por decir algo, la Semana Santa en Iztapalapa, o los que venden piratería en Tepito, que se trata de uno de los mercados culturales informales más importantes del mundo y donde consigues cosas que no existen en la economía llamada legal, claro, de modo que es un lugar muy interesante. Los niños de la calle, que es una de las cosas más duras que se viven en la ciudad. Entonces el libro está hecho pues de constancias muy personales, pero también de crónicas y reportajes. Son los últimos 50 años de la expansión horizontal de la ciudad. Ahora la ciudad se está volviendo cada vez más vertical, ¿no? Y entonces este fue el vértigo horizontal que yo traté de recoger. Normalmente se piensa que el vértigo es algo que ocurre hacia abajo, cuando pierdes el equilibrio, pero hay extensiones tan grandes como la Antártida, la Pampa o la Ciudad de México que producen vértigo. Claro, y tú mencionas en el libro que el acontecimiento más importante del país en los últimos 50 años es el EZLN. Pero quiero preguntarte, ¿cuál es el acontecimiento para ti más importante de la Ciudad de México? Estamos en el canal del Congreso de la Ciudad de México. ¿Cuál sería? Yo creo que inevitablemente tenemos que escoger los dos terremotos, el del 85 y el de 2017, por la situación de riesgo que implicó, por ese límite que nos presenta la naturaleza, pero también y sobre todo por la reacción de la gente. Esa ciudad que se volvió nuestra a fuerza de entender que no hay nada más personal que la basura, que los desechos. Y si somos capaces de hacernos cargo de los desperdicios, podemos hacernos cargo de todo en esta ciudad. Creo que la solidaridad de 1985 se expresó de una manera extraordinaria. Poco tiempo después yo escribí un texto donde hablaba del partido del temblor, es decir, de toda esa masa crítica que se había reunido actuando a contrapelo del gobierno federal y que no pertenecía a una ideología definida, pero sí a una voluntad de hacer las cosas de manera diferente. Y algo parecido ocurrió en el 2017. Entonces yo creo que han sido los grandes acontecimientos que nos pusieron a todos en un umbral entre la vida y la muerte, o mejor dicho, entre la muerte que se anunciaba y la vida que recuperamos entre todos. De la que nos salvamos los que estamos ahorita platicando. Efectivamente, ¿no? Lo cual no quiere decir que no haya habido dolorosísimas desapariciones y además quebrantos pues ya irrecuperables también, pérdidas de gente, de edificios, de muchas cosas. Claro, y tú a raíz del terremoto de 85 mencionas que ver a la ciudad tan vulnerable de alguna forma te hizo amarla con una pulsión edípica que no te va a curar ninguna terapia, pero al mismo tiempo también expresas, igual que todo chilango,
todos los que vivimos aquí amamos y odiamos la ciudad. Aquí también están tus odios, aquí están también los personajes nefastos, el tráfico, las cosas absolutamente incomprensibles y a pesar de las cuales seguimos aquí. Claro, hemos destruido la ciudad, además hemos convertido la burocracia verdaderamente en un laberinto de la neurosis y en algo que pues casi se necesita ser masoquista para pasar por todos estos procedimientos. El tráfico es agobiante, la inseguridad es muy grande, hay mucho narcomenudeo, hay abuso de mucha gente, hay desigualdad social. En fin, es una ciudad que parecería no tener razones para existir y parecería que lo más lógico sería que esta ciudad expulsara a sus habitantes. Y no. Ocurre todo lo contrario. No solamente no nos vamos nosotros, sino que llega otra gente. Por ejemplo, de mi familia yo soy el único que nació en la ciudad y vive en ella. Los demás o bien nacieron aquí y se fueron, o bien vienen de otros lados. Entonces este recambio también es muy rico en la Ciudad de México, y el libro comienza con esa frase famosísima de Borges, que es referida a Buenos Aires y que dice: no nos une el amor sino el espanto, será por eso que la quiero tanto. Hay cosas que te asustan, que te agobian, pero que quieres de manera irresistible, y así es la Ciudad de México, como esas grandes pasiones contradictorias. Por eso me reconocí tanto en el libro, Juan, porque también, por supuesto, que adoro la ciudad así, con pasión desmedida y edípica, como bien lo señalas, pero bueno, también la padezco. Y sin embargo, también en el libro hay mucho humor, este humor del que hemos en otros momentos tú y yo platicado mucho, referido a Ibargüengoitia, pero a Monsiváis, pero a ti, esta manera de descolocar y de poner los ojos de una manera distinta, de acercarte a los hechos, no desde la solemnidad, sino desde la guasa, un poco. Entonces hablas de ovnis, de una marcha de zombies en la ciudad, hablas del personaje del encargado. Sí. ¿Cómo no agotar el humor cuando de repente pasan cosas que nos desesperanzan más de lo que nos divierten? Sí, el humor es una forma de resistencia. Hay muchas cosas que solo se sobrellevan porque podemos burlarnos de ellas. Y en cierta forma la ironía pues nos permite una especie de reconciliación crítica con la realidad. Reconciliación crítica porque no dejamos de reconocer que todo es un desastre, pero al burlarnos de eso pues nos sentimos mejor. Y yo creo que vivir en la Ciudad de México requiere como un primer auxilio saberse burlar de muchas circunstancias, y pues yo traté de dejar constancia de esto en el libro. Además, la Ciudad de México se presta de manera natural a estas situaciones. Tú mencionabas, por ejemplo, el tema de los ovnis. Sí. No hay otra ciudad del mundo con más registros de avistamientos de ovnis que la Ciudad de México. Estamos convencidos de caerle de maravilla a los extraterrestres y de que nos están buscando a nosotros. Normalmente los ufólogos operan en desiertos, en costas, lugares apartados. Ahí es donde suelen tener avistamientos de manera más frecuente, no en las grandes metrópolis. Y sin embargo, México es una excepción. Entonces hay testimonios incluso de Sedena, de la Secretaría de la Defensa, de la torre de control del aeropuerto Benito Juárez, y yo recojo todo esto y bueno, pues más o menos hago digamos un recuento de los muchos posibles visitantes extraterrestres. Es decir, esos chilangos voluntarios que pertenecen al espacio exterior. Ahí están los zombies también. Rompimos el récord en el Zombie Walk de cantidad de zombies en México, lo cual no me parece tan extraño, porque los zombies están entre la vida y la muerte, y pues yo creo que muchos mexicanos entienden que el zombie los representa de una manera espiritual, muy genuina, y entonces México se convirtió también en el lugar con mayor proliferación de muertos vivientes, es decir, de zombies de la tierra. Son datos reales. Entonces, pues esta ciudad te ayuda desde luego a ejercer el humor. Y tiene además del libro, que es delicioso por sí mismo, tiene dos secciones de fotos muy bonitas, muy atractivas, pero que se acompañan de citas del libro. Y esta me parece extraordinaria. Nuestra mejor forma de combatir el drama consiste en considerar que ya ocurrió. Estuvo duro, pero la libramos. Pues aquí seguimos. Sí, fíjate que esa es una visión post-apocalíptica. Claro. A veces pensamos que la Ciudad de México es el anuncio de una catástrofe, pero creo que los chilangos estamos ya convencidos. Más allá. Exacto, de que estamos más allá, o sea, de que ya la libramos, lo peor ya pasó y por eso seguimos adelante. Creo que es una de las razones que explican esta energía que produce la ciudad y nuestras ganas de seguir aquí. Y nuestra necesidad de estar aquí. Exactamente. Pero también nuestro disfrute, porque si no hubiera un costado, como lo señalas, de disfrute y de humor, pues no aguantaríamos. Claro. Oye, pensando
te voy a pedir si nos contestas al regreso, pero pensando en Amor Perdido de Carlos Monsiváis, por ejemplo, donde hace crónica urbana en otro sentido, pero en algunos puntos de contacto contigo, me parece, aborda personajes como Agustín Lara o José Alfredo Jiménez. Y aquí quizá se me hubiera antojado tu crítica de algún personaje que esté hoy sonando en la música. Quisiera saber si consideraste algo por ahí o simplemente no tal. Entonces, Juan, ¿qué pasó? ¿Pensaste abordar, no sé, a Juan Gabriel, a José José, que todavía está entre nosotros? ¿O Mira, no? sobre muchos de estos personajes he escrito para el libro. Bueno, yo tenía que tener que renunciar a lo exhaustivo, a que no fuera una enciclopedia de la Ciudad de México y a que hubiera cosas pues muy representativas. ¿Quién más representativo en la música popular que... Bueno, Paquita, la del barrio, que sí está en el libro, pero, por ejemplo, Chava Flores, ¿no? Que me hubiera gustado muchísimo escribir de él. En otro libro escrito de Gabriel Vargas, el gran historietista de la familia Burrón. En fin, pues hay mucha gente que queda fuera de estos ámbitos de locutores de la radio, escrito en otras circunstancias, que también le han creado una mitología de la ciudad, porque esta ciudad definió mucho durante el siglo XX sus calles a partir de la música, pero también de lo que se contaba en la radio. Y en la calle de Ayuntamiento pues se convirtió en una especie de calle de las ilusiones y de los sueños en la generación de quienes escuchaban la radio. Entonces, bueno, pues por supuesto que faltan muchísimas cosas. Se me antojaba. Pero sí, los personajes, pues quizá en un libro de crónicas podría hacer algunos perfiles de personajes de este tipo, ¿no? Ahora escribí un texto muy, muy largo sobre la relación, tú mencionabas a Agustín Lara, su relación con Amado Nervo, porque Amado Nervo, como tú sabes, fue un poeta de inmenso éxito, pero que posteriormente fue considerado como muy cursi por los poetas y las vanguardias, vino el verso libre, entonces este sentido prodigioso del ritmo ya tampoco importaba tanto para las nuevas generaciones, pero sus grandes herederos fueron los compositores románticos, con el músico poeta Agustín Lara a la cabeza. Entonces aprovecho para anunciarte que el 25 de mayo, un día después del centenario de Amado Nervo, el 25 de mayo, que es un sábado, en el Colegio Nacional a las 7 de la noche, vamos a tener un concierto conferencia sobre este tema. ¡Qué maravilla! Es justamente la relación entre Amado Nervo y la música romántica, comenzando por Agustín Lara y terminando en Juan Gabriel, con buenos amigos tuyos, Hernán Bravo Varela, que canta maravillosamente bien, Guillermo Zapata, el caudillo del son, un grupo de música muy bueno. Entonces, bueno, ahí también es otra manera de entrarle a esta cultura popular de nuestra ciudad. Claro. Oye, algo que también me llamó mucho la atención es el índice. Es una cosa preciosa, no sé si se alcanza a ver ahí, pero es como de estaciones del metro. Y cada una de las líneas, ahí sí se pueden acercar, porfa, cada una de las líneas es un tema. Ahí está. Vivir en la ciudad, personajes de la ciudad, sobresaltos, travesías, lugares y conexiones. Y aquí está el mapa del metro, que es este libro. No me pudo parecer más divertido, Juan, porque efectivamente cuando es vivir en las ciudades, si ven a Juan, donde tu mamá cuenta que tú de chavito te salías, y pues era así, si ven a Juan, díganle que ya se venga, sobresaltos, cuántos somos, la desaparición del cielo, travesías, del taco de ojo a la venganza de Moctezuma. Es una delicia el libro, Juan. No, pues qué bien, que me da muchísimo gusto. Fíjate que lo mejor del libro, lo puedo decir con toda objetividad, porque no lo hice yo, sino Alejandro Magallanes, el diseñador, es el índice, porque efectivamente la idea es poder leer el libro de muchos modos, se puede leer de principio a fin como cualquier libro, pero también se puede leer el libro como uno recorre una ciudad. O sea, llegas a un lugar que no conoces y dices, bueno, voy a ir recorriendo la línea azul del metro y a ver a dónde me lleva, me voy bajando en determinadas estaciones y al día siguiente tomo la línea rosa o tomo cualquier otra línea. Entonces aquí hay 6 líneas posibles de lectura, una muy personal, que es vivir en la ciudad, un tanto autobiográfica, no tanto porque hable de mí, sino porque yo soy testigo de cargo de cosas que pasan en la ciudad, bueno, aunque también hablo de mí inevitablemente, y luego personajes de la ciudad, ceremonias, sobresaltos, etcétera. Entonces son distintas maneras de recorrer el libro. Uno puede nada más tomar una línea y decir, bueno, ya me cansé, regreso en unos meses o en unos años por la siguiente travesía, y así sucesivamente. Entonces es un libro tan
tan variado, porque trata de ser un espejo de esta ciudad múltiple, pues creo que merecía tener distintas formas de ser leído. Es polimórfico y es al mismo tiempo una gran propuesta, porque como señalas, a lo mejor si alguien ve y dice, no, pues tiene 400, no sé qué, 400 páginas, híjole, de aquí a que yo me leo un libro de 400 páginas. Pero efectivamente hay muchos capítulos que son muy breves. Sí, son como viñetas como urbanas. Pequeñas viñetas, y entonces uno se puede ir brincando de ahí a los otros. De repente, si ya me interesó, me brinco al siguiente de esa línea y tal vez es un texto más largo. Me parece que es una forma de abordarlo muy creativa y muy amable para quien no te haya leído, y esa es mi invitación. A quien no ha leído a Juan Villoro, quien no lo ha leído mucho o suficiente, yo creo que nunca es suficiente, pero en fin, bastante, digamos. Esta es una gran opción. El Vértigo Horizontal, bueno, no, la portada es esta, es que yo le quité la camisa. De verdad, es un libro que se disfruta mucho como habitante de la ciudad. Necesariamente te espejeas, o necesariamente me despejé contigo, y al mismo tiempo en algunos puntos decía, mi vivencia en la ciudad no es esta. Claro. Y también es perfectamente válido. Claro, mira, yo digo en el prólogo que, por ejemplo, Nueva York es una de las ciudades más filmadas del mundo, es totalmente distinta ante los ojos de personas de la misma generación como Martin Scorsese Claro. y Woody Allen. Mira qué bueno. Tú ves Claro. las películas de estos grandes cineastas y parecería que están hablando de dos ciudades diferentes y es la misma ciudad vista de dos maneras distintas. Uno viene de la comunidad judía con ese humor extraordinario que tienen los judíos, que es Woody Allen, creció en Brooklyn y luego pues más bien toca temas de alta sociedad y de humor intelectual, y Martin Scorsese, inmigrante italiano, son los bajos fondos, la mafia, las zonas duras de la ciudad, y bueno, ambas ciudades son Nueva York y lo son de manera extraordinaria. Oye, Juan, ¿y quién crees tú? No te pido que me hables de un heredero, porque además te vamos a tener todavía por muchísimos años, pero de las nuevas generaciones, algunos nombres que te estén llamando la atención cómo escriben y que Sí. estén abordando la ciudad y que estén cronicando, para usar el verbo que usaba Monsiváis, la ciudad. Bueno, a mí me gusta muchísimo Fabricio Mejía Madrid, que tiene ya Lo citas muchos varias libros. veces en el Sí, libro. está multicitado en el libro, nunca lo suficiente porque es un gran cronista de la ciudad. Yo he leído crónicas buenísimas de Laura Emilia Pacheco sobre la Ciudad de México, de Magali Tercero, de Julieta García González, que es de Ciudad Satélite, y tiene unas crónicas muy buenas de los satelucos, ¿no? Esta periferia de la ciudad que luego se convirtió en parte de la ciudad. En fin, yo creo que hay no sé, Emiliano Pérez Cruz, por ejemplo, que él nació y vive en Ciudad Nezahualcóyotl, entonces una zona periférica, durante mucho tiempo una zona muy precarizada de la ciudad y que luego fue cambiando. También es un espléndido cronista de esa zona. Armando Ramírez en Tepito, pues ya es un clásico, ¿no? Hace poco lo tuvimos aquí. Del lenguaje popular mexicano. En fin, yo creo que esta ciudad requeriría pues de una asamblea de cronistas para ser contada por entero. Acuérdate que cuando Carlos Fuentes escribió La región más transparente en el 58, él todavía quiso hacer un fresco total de la ciudad, ¿no? Incluso en el índice pone como las clases sociales, como un cuadro de castas, ordenando todo lo que él representaba. Hoy en día eso es imposible. La ciudad tenía entonces 4 millones de habitantes, ahora no sabemos ni siquiera cuántos tiene, pero quizá en las muchas estadísticas que hay, esos 4 millones son el margen de error. O sea, alguien dice tiene 18 millones y otro te dice no, tiene 22. 25 ¿no? o Exactamente. 22 o lo que sea. Sí. Oye, Juan, ¿y en qué proyectos estás trabajando ahora? Pues mira, voy a estrenar una obra de teatro en el Museo Tamayo, que es una obra que a mí me parece muy interesante porque se desprendió de un proyecto colectivo que hicimos en España, 4 dramaturgos, que se llamó Desde Berlín. Era un homenaje a Lou Reed, el gran músico de rock, cuando él murió a partir de su disco Berlín. Durante un tiempo él vivió en Berlín. Yo también viví en Berlín del 81 al 84, en Berlín Oriental. Entonces, este proyecto colectivo nos dejó a todos los dramaturgos con ganas de hacer algo más, porque todos hubiéramos querido ser el único dramaturgo y hacer la obra completa, pero tomaron escenas de cada uno de nosotros. Yo me seguí de largo y escribí una obra que se llama La Guerra Fría, que se ubica durante la Guerra Fría en Berlín, pero la verdadera Guerra Fría es la que ocurre entre una pareja. La Guerra Fría es el amor y sus circunstancias y complicaciones, la historia de una actriz y de un rockero mexicano que, siguiendo la estela de David Bowie y de Lou Reed, van a Berlín. Y la va a dirigir Mariana Jiménez, una gran directora, y con la escenografía excepcional
de Abraham Cruz Villegas, este artista ¿cómo contemporáneo. crees? Artista plástico Exactamente. extraordinario. Entonces, como ¿Él suele hacer escenografía? No, para nada. Eso es lo ok. chistoso, porque en el Museo Tamayo vamos a utilizar el atrio, digamos, del museo, no el auditorio. Ajá. Entonces, en pleno museo va a ser la función y los personajes son ocupas. A ellos están en un departamento donde no pagan renta, algo que era muy común en los años 80 en Berlín. Han recogido muebles de la calle, ¿no? Y entonces toda esta pedacería es la instalación de Abraham Cruz Villegas, que él trabaja mucho con desechos. Con la basura. Exactamente, y tiene todo este proyecto que se llama autoconstrucción. Sí. Entonces, bueno, es una autoconstrucción que hacen los personajes. ¡Qué Entonces, yo creo padre! que eso se va a estrenar en julio, En y julio. se llama La Guerra Fría. Estamos Ok. muy entusiasmados. En julio, en el Tamayo. ¿Y tú estás involucrado en la puesta en escena? Bueno, no, nada más en la discusión, en las propuestas, porque, por ejemplo, una idea que se me ocurrió es dividir al público, porque esto se ocurre en el Berlín dividido. Entonces vamos a trabajar también con un manejo del público en donde nosotros tengamos una separación. Tú puedes llegar con un grupo, pero a lo mejor ves la obra desde un ángulo, los otros desde otro ángulo, porque así como la ciudad Te estaba toca de un lado o del dividida y otro. así como el amor Ok. une, pero también divide, ¿no? Vamos a jugar también con esto. Entonces, por ejemplo, ahí pues estoy un poco involucrado en los textos que generan esta propuesta, pero todo lo demás será responsabilidad de Mariana Jiménez, por fortuna. Qué maravilla. Oye, Juan, pues de verdad disfruté muchísimo este libro y los quiero dejar con esta cita. La ciudad real produce otra ciudad, imposible de encontrar, que necesita ser imaginada para ser querida. Con esta imagen muy bella también. Es mi absoluta recomendación, de verdad, échense un clavado en este libro. Si viven en la Ciudad de México, sea que hayan nacido aquí o no, porque como bien señalas, lo difícil es llegar, pero luego salir ya no lo vas a lograr, ¿no? Entonces, pues ahí está El Vértigo Horizontal de Juan Villoro, publicado por Editorial Almadía en todas las librerías y según me contabas ya con otra portada. Sí, se modificó un poco la ya portada. se modificó porque la primera es una portada muy vanguardista que hizo Alejandro Magallanes, una portada diseñada para no ser leída. Ya es un triunfo del diseño por encima de la cultura de la letra. Nos encantó que fuera así la primera edición, que ya se ha convertido en algo de colección. Claro. Pero ya para la segunda, pues ya hicimos una cosa un poco más tranquila para que la gente sepa de qué trata el libro. Y tiene un prólogo de Néstor García Canclini, por Buenísimo, ejemplo, sí. que está anunciado en la portada, pero pues que era una confusión de letras a las que le había dado vértigo. Muy bien, les dio Como vértigo, nos da exacto. vértigo esta ciudad. Gracias, Juan Villoro. Gracias Muchas a ti, gracias como por siempre. estar aquí, de verdad te lo agradezco.